El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requerirá durante el ejercicio fiscal para obtener recursos comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Este presupuesto tiene una vigencia de un año, que consiste en el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Su fundamento constitucional en la fracción cuarta del artículo 74. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A este recurso se le denomina gasto público. El presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El proceso es el siguiente. El Ejecutivo Federal hace llegar el proyecto a la Cámara de Diputados para que analicen el proyecto. Este se va a una comisión que la integran para examinar, estudiar y discutirlo. En el pleno de la Cámara, si es aprobado este presupuesto, lo envía al Ejecutivo. En caso de que no sea aprobado, lo regresa a la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el Ejecutivo recibe un decreto de el egreso aprobado. De esa manera, lo hacen público en el Diario Oficial de la Federación como el decreto del PEF. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante el ejercicio fiscal. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos, de educación, construir carreteras, vivienda, apoyo al campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, e impartir justicia, desarrollar las actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios y sostener relaciones con otros países. ¿Pero de dónde vienen esos recursos? El gobierno federal los obtiene del pago de impuestos y otras contribuciones de la sociedad, de los ingresos del petróleo, de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos, de las contribuciones de los trabajadores y patrones del sistema de seguridad social, así como del financiamiento que contrata. Sus principios, hablaremos del 1, que es 1 de anualidad. Como se sabe, esta ley nace sin un periodo de vigencia predeterminado, pero existen normas cuyo periodo de vigencia está determinado, que es el de un año. El principio de unidad consiste en hacer un solo presupuesto en un solo documento, es decir, la unión y agrupación, todos los gastos en un solo documento llamado egreso. El principio de universalidad consiste en todos los gastos públicos deben ser autorizados en el presupuesto, su fundamento constitucional en el artículo 126. El principio de no afectación de recursos, su objeto es determinar recursos que no se utilicen para un determinado gasto. El principio de especialidad o separación de gasto consiste en las autorizaciones fiscales no deben de darse de manera global, sino en partidas específicas. Su clasificación del gasto público programable se divide en 3 tipos. La administrativa, y nos preguntamos, ¿quién gasta? En la económica, ¿en qué se gasta? Y la funcional, ¿para qué se gasta? Clasificación administrativa. Va en función de las dependencias de la administración pública. Se divide en ramos autónomos del artículo 1 al 37, que son los poderes, y el organismo autónomo, que decimos es el Poder Legislativo, el Judicial, el INE y la CNDH. Y los ramos generales: aportaciones SIMS, participaciones, deuda pública, provisiones salariales y económicas. Clasificación económica. Va en función de las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno. Es de la forma en que gasta. Esta clasificación se divide en 2, gasto corriente y gasto de capital o inversión. En el gasto corriente es cumplir con la operación de distintos programas. Estos son servicios personales, que son los sueldos, ISR, prima vacacional, médicos del IMSS e ISSSTE, la Marina y el Ejército. En los materiales y suministros
se clasifica en los instrumentos para trabajar gastos de oficinas gubernamentales básicamente. En los servicios generales se refiere al pago de luz, teléfonos, asesorías e insumos, y el subsidio y la transferencia, que es la que otorgan a los gobiernos estatales, y las transferencias que se hacen al DIF, al Pemex y a la CFE. En el gasto de capital o inversión se subdivide por bienes e inmuebles, que en este caso también la obra pública, que básicamente son los hospitales, puentes, escuelas y las presas. La clasificación funcional va en función a lo que hace el gobierno y se divide en tres: gestión gubernamental, que va en relación a la función que realiza. Es la impartición de justicia, gobernabilidad, procuración de justicia, Secretaría de la Defensa, Marina y Relaciones Exteriores. En el desarrollo social va la educación, la salud, las labores laborales, abasto y asistencia social. En las funciones productivas va el desarrollo agropecuario, la energía, comunicaciones y transportes. El ciclo integral del presupuesto de egresos de la Federación lo entendemos que debe tener una planeación, una programación, que básicamente la estructura, el anteproyecto y el proyecto, la presupuestación, que son las fases de aprobación en el legislativo, el ejercicio, que son provisiones de bienes y servicios, y presupuesto modificado y de ejercicio, un seguimiento que nos informe de los avances del ejercicio. Y por último, tendríamos una evaluación. La evaluación de este presupuesto básicamente es la última etapa del proceso. Es el conjunto de actividades que permite valorar cualitativamente y cuantitativamente los resultados del plan, los programas y presupuesto público en un año.